Bueno, dicho esto, vamos como una especie de embudo, ¿no? Si hablamos de la importancia de la libertad, de que tenemos que estar alertas, si hablamos de que la libertad es todo un catálogo que se ha estado permeando en nuestra Constitución y ya también en tratados internacionales, ahora vamos a enfocarnos a este tema de la libertad en la investigación penal. ¿En qué pensamos cuando hablamos de la libertad en la investigación penal? Antes justamente de dar esta charla, empecé a consultar pues, con algunos conocidos y por ahí en automático me decían, no, mira, el tema de la flagrancia, por ejemplo, o el tema del caso urgente. Probablemente este tema, si nos ponemos a revisar el Código Nacional, ustedes verán que viene más o menos, y digo viene entre comillas, del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De hecho, digamos, el pequeño título que tiene es libertad durante la investigación. Entonces, ¿comenzaremos con este punto? Yo diría que no necesariamente, pero ¿por qué? Porque hay ciertas situaciones en donde lo que nos dice este código no es necesariamente el primer momento en el que se empiezan a tocar los derechos de libertad de una persona. Pero vamos con un primer punto. ¿Qué dice el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Ustedes ya lo ven en sus leyes que ahorita tienen ahí a la mano, quiero pensar. Comienza diciendo, en los casos de detención por flagrancia, cuando se trata de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, podrá disponer de la libertad del imputado o imponerle una medida de protección en los términos de lo dispuesto por este código. Y aquí viene la primera idea para tomar en cuenta. Y es la idea de que tenemos que empezar a generar como una nueva cultura respecto del tema de la libertad en la investigación penal. Sí, este tema, este artículo del 140 nos remite desde luego al pensamiento de la flagrancia, ¿no? Cuando llega el detenido tras la comisión del supuesto, bueno, de alguno de los supuestos del artículo 146 del Código Nacional, pues ahí comienza el tema de cómo se va restringiendo la libertad. Luego hay ciertos paradigmas, ¿no? Hay gente que a lo mejor dice, no, es que el Ministerio Público siempre se avienta sus 48 horas que tiene constitucionalmente para retener a las personas. Y lo cierto es que, bueno, la experiencia, por lo que me ha tocado revisar en algunos textos, sí, esa es una realidad que ya se ha dado, vaya, en los últimos años y de manera constante, ¿no? Pero también lo cierto es que al menos en mi experiencia me ha tocado ver que ya se va ajustando poco a poco ese pensamiento de, no, yo tengo la disposición máxima de las 48 horas para retener a una persona y pues es mi facultad. Algunos dirían, no, es que el vocablo aquí está, podrá, es una facultad discrecional. Pero bueno, el tema también es, vamos a reflexionar. ¿El podrá es arbitrario o es reglamentario? Por ejemplo, porque hay unos que dicen, bueno, es que toda autoridad, cuando tiene una discreción, evidentemente no tiene que ser arbitraria, tiene que ser conforme a ciertos parámetros de, por ejemplo, fundar y motivar, artículos 14 y 16 constitucional, bueno, particularmente el 14 hablando de actos de privación, para justificar por qué estás reteniendo y ejerciendo esa facultad de discreción ministerial en este caso. Entonces, el punto de reflexión aquí es, no necesariamente ocupamos las 48 horas como autoridad ministerial para retener a una persona. Y de hecho, bueno, les decía, en la práctica me ha tocado ver casos, sobre todo, por ejemplo, en delitos menores, algunos robos de cuantía súper mínima, que es básicamente integrar las constancias esenciales para generar los registros desde la apertura de la carpeta de investigación, la integración de los informes policiales, algunas ratificaciones, algunos documentos, sobre todo, por ejemplo, las lecturas de detención, todos esos puntos que se haga rápido, porque luego también hay una realidad en nuestro país. Somos un montón de mexicanos. Particularmente en el estado de Guanajuato estamos rebasando cerca de los más de 5 millones de habitantes. Entonces, de hecho, tenemos una de las ciudades también más grandes, que es la ciudad de León, Guanajuato, y es un tema de incluso practicidad, de generar esa cultura de decir, bueno, nada más en los supuestos estrictamente necesarios
habrá que retenerse dentro de las 48 horas a las personas detenidas en flagrancia. En ese sentido, pues hay un cambio y la idea a reflexionar es, el cambio tiene que permear todavía para las futuras generaciones en el entendido de que también a lo mucho por 1 o 2 o 3 o 4 horas quienes trabajan en una institución ministerial no necesariamente tienen que agotarlo. Y si bien ahorita ya se van generando esos cambios, la idea es que tiene que permear todavía más en otras latitudes, pues en otras instituciones ministeriales, de otras entidades federativas, porque la realidad es que cada entidad federativa, pues evidentemente es distinta.